buenas tardes, queridos amigos. Bueno, hoy estamos comenzando el programa un poco más tarde por razones obvias. Hemos tenido la transmisión de lo que ha estado ocurriendo en el día de hoy en el Tribunal Supremo de Justicia, el proceso pues para el antejuicio de mérito a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Por eso era importante pues darle cobertura a todas las intervenciones que allí se han dado, de los diferentes factores que han estado presentes, el propio presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el diputado Pedro Carreño, que tomó la palabra, el defensor del pueblo, el defensor público asignado a la fiscal, quien hoy dijo que no iba a asistir porque desconoce tanto al tribunal como a sus decisiones. Ella había impugnado ayer también, había solicitado pues una inhibición de los 17 magistrados que han sido cuestionados en cuanto a su legitimidad. Y bueno, escuchamos también al defensor del pueblo, Tarek William Saab, y escuchamos al contralor Galindo. El TCJ ha acordado 5 días hábiles para anunciar una decisión en torno a este caso. Ayer teníamos como invitado al gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Bueno, ayer hubo cadena, hoy tarde, pero vamos con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Bienvenido, gobernador. Gracias por venir, Henry. Gracias, Vladimir. Bueno, me gustaría en primer lugar comenzar con este punto, con la situación que se viene dando en el Tribunal Supremo de Justicia, este antejuicio de mérito contra la fiscal general de la República. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo primero que hay que destacar allí, Vladimir, es la asombrosa y extraordinaria celeridad que el Tribunal Supremo le ha imprimido a esto del juicio contra la fiscal, solo para valorar las acusaciones que se ha hecho contra ella, pero las peticiones que ha introducido, donde ha recurrido la fiscal, buscando la administración de justicia frente a la violación de la Constitución y en defensa de ellas, no han tenido hasta ahora ninguna decisión del Tribunal Supremo. Y lo otro, que era previsible, que la fiscal no iba a asistir, porque lejos de conseguirse un tribunal, bueno, lo que se iba a conseguir era un pelotón de fusilamiento, que es un poco lo que estamos viendo, ¿no? Y de allí las grandes debilidades del sistema y de las instituciones del Estado, Vladimir. Es uno de los grandes problemas y los desafíos que tenemos hacia el futuro. ¿Fue correcto que la fiscal no asistiera? Sin duda alguna, pero si la fiscal ya ha introducido un escrito donde desconoce y donde recusa a los magistrados, como si tú recusas a los magistrados porque además han mostrado intereses controvertidos en relación a lo que plantea la fiscal, ¿cómo puede acudir? Sería entrar en contradicciones con lo que ella misma ha planteado. Ahora, aquí hay un problema de fondo y es una lucha entre poderes, si se quiere, ¿no? Hemos visto por un lado la Asamblea Nacional, ahora la Fiscal General de la República, y por el otro el Tribunal Supremo de Justicia, y bueno, 2 de los 3 integrantes del Consejo Moral Republicano y el Poder Ejecutivo. ¿Cómo se puede dirimir un conflicto de esta magnitud en la Venezuela de hoy, cuando la fiscal ha dicho que se trata de un golpe de Estado peor que el de Carmona, que se rompió el hilo constitucional, ratifica sus palabras, y bueno, desde el gobierno la acusan de conspirar para derrocar al gobierno y bueno, y de traidora? Pero es que el fondo del asunto precisamente no es eso, Vladimir. Es lo que hemos venido denunciando buena parte de la sociedad venezolana, pero también desde el exterior, en un país donde no hay contrapeso de las instituciones, donde las mismas han sido, pero de manera exagerada, partidizadas, por no decirlo menos. Entonces, donde tenemos instituciones que han perdido credibilidad y confianza porque no son autónomos, porque no son independientes, porque no están enmarcadas en su accionar de acuerdo a las previsiones del propio texto constitucional. Bueno, ves esto, simplemente hay un interés que subyace más allá de lo verdaderamente jurídico e institucional, que es el interés político partidista. Quienes tenemos posiciones contrarias al Ejecutivo Nacional, entonces tenemos una justicia que se administra para nosotros distinta a la que se puede administrar, por ejemplo, para estas personas que yo denunciaba la semana pasada en el caso de Barquisimeto y Cabudare, que es otro caso que habría que revisar en el marco de todo esto. En Barquisimeto, los grupos que todos conocimos a través de las redes de paramilitares que se pasearon con armas largas, sembrando la zozobra y el miedo en toda la ciudad de Barquisimeto y el estado Lara, en Barquisimeto y Cabudare, y vimos además utilizando vehículos oficiales y paseándose de manera libre e impune por la ciudad para tratar de someter en el miedo a quienes están desarrollando una protesta en función de un interés del país
y contra una propuesta que legítimamente tenemos el derecho de no acompañar, como es la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, por diversas razones, respetando lo que pueda considerar el gobierno en su visión política de tal propuesta constituyente. Entonces, frente a eso no hay una respuesta del sistema de administración de justicia del país. Decía yo que, por ejemplo, lo que en otrora fuera uno de los centros de planificación, de los entes de planificación más importantes del país, la Fundación para el Desarrollo de la Región de Centro Occidente, FUDECO, se ha convertido ahora en el cuartel del paramilitarismo en Lara. Bueno, esas son cosas que están allí y que no solamente se han denunciado al Ministerio Público, que además es noticia criminis. Y así lo hemos hecho con otros espacios. Eso implica una responsabilidad concreta de la directiva de esta fundación. Es que yo creo, fíjate, no la fundación, porque la fundación ya no existe, FUDECO. Pero me refiero a Corpolara. Existe Corpolara. Bueno, eso demanda, Vladimir, por lo menos una investigación. Lo dirige Luis Reyes Reyes, entiendo. Lo dirige Luis Reyes Reyes, pero ¿demanda qué, Vladimir? Una investigación. Para eso no hay administración de justicia. Entonces nosotros simplemente apelamos de manera recurrente, Vladimir, a la racionalidad. ¿Qué queremos? Queremos que aquí haya un baño de sangre superior al que ya tenemos por delante. Queremos contar los muertos en vez de contarlos con los nombres, contar los muertos por los números, como sucedió en El Salvador. El gobierno no va a decir nada sobre una situación que ya nos presenta una condición de anarquía que nos puede llevar a una confrontación superior. Entonces, bueno, allí están dos caras de la moneda para que hagamos una evaluación sincera y transparente de cómo están las instituciones en el país, razón por la cual hace un tiempo atrás nosotros, hace 4 años, planteamos aquello de la necesidad de reinstitucionalizar el Estado. Y es parte de ese gobierno futuro que tiene que asumir de verdad una verdadera identidad con el proyecto de vida que nos dimos los venezolanos, que es la Constitución de 1999. Sin embargo, eso es para el futuro. El presente es muy concreto, Henry Falcón. Tenemos una convocatoria en la Asamblea Nacional Constituyente, no se hizo un referéndum para preguntarle a la ciudadanía si la quiere o no, tampoco es seguro que haya un referéndum para que se le pregunte si está de acuerdo o no con los trabajos, pueden venir los actos constituyentes, no hay certeza de que pueda o no ser disuelta la Asamblea Nacional. Una Asamblea Nacional Constituyente que lejos de ser una solución va a ser una gran complicación. Una Asamblea Nacional Constituyente que puede convertirse en un arma letal para la paz de Venezuela, una Asamblea Nacional Constituyente que si el gobierno midiera los efectos de lo que puede generar eso en una confrontación en el nombre de Dios que no, bueno, el gobierno debería reflexionar y retirar la propuesta, o por lo menos, Vladimir, por lo menos congelar la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente para abrir paso a lo que nosotros siempre hemos estado ganados, a la posibilidad de un acuerdo, de un entendimiento, de una negociación, para lo cual ya se han expresado también líderes del mundo, bueno, gobiernos del mundo, y que además nosotros estimamos que así como hubo una mediación en un momento de la UNASUR y el Vaticano, bueno, se incorpore ahora, bueno, la ONU, la OEA e incluso se constituya un grupo de países amigos que con visiones políticas distintas, bueno, puedan contribuir al alcance de la paz de un país, Vladimir, que si llega a un desenlace trágico como pareciera, vamos hacia allá, pudiera generar también serias repercusiones a toda la región. Tenemos un tuit para Henry Falcón, ¿no lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, entonces vamos a hacer la pausa y al regreso vamos a seguir conversando. Nuestra etiqueta es Henry Falcón Lara. Henry Falcón a la una, es nuestra ¿A la una o a las dos? Henry Falcón a la una, pero ya no es a la una, sino es a las dos. Bueno. Estamos casi que a las dos aquí. Y bueno, al regreso vamos a seguir hablando sobre este y otros temas. Por ejemplo, de aquí al día que se elija la constituyente, ¿hay chance realmente para una negociación política? ¿Puede cambiar, digamos, el panorama con una negociación de aquí a allá? Vamos a la pausa y ya regresamos con Henry Falcón. Bueno, continuamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Te había dejado una pregunta pendiente, pero vimos el avance con la declaración del presidente Maduro, haciendo alusión de que el único órgano que puede convocar un referéndum, una consulta es el CNE. Esta consulta que va a organizar la oposición,
tiene algún nivel de legitimidad, en tu opinión? Es una iniciativa cívica perfectamente posible en los mecanismos de presión que puede habilitar la Mesa de la Unidad Democrática con el acompañamiento del pueblo para expresarse contra una propuesta que hace el gobierno. Visto, Vladimir, que se han cerrado todos los espacios, no han dejado otra alternativa y en todo caso, bueno, es una forma pacífica, democrática, parte de la creatividad en el marco de la oposición que se hace a esta iniciativa presidencial de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, tú decías la Asamblea Nacional Constituyente y la posibilidad de que podamos abordar el camino de la negociación política. Te planteaba que si había chance de aquí al día de la constituyente, si es realista pensar que de aquí a la constituyente puede haber un proceso de negociación que impida, por ejemplo, o que congele lo que tú planteabas, la congelación. Bueno, eso en todo caso le corresponde al propio gobierno, en el entendido de que ciertamente, Vladimir, ahí están las escenas de varias entidades federales del país. Aragua, Lara, Zulia en uno de sus municipios, bueno, Carabobo. Ahora, ¿qué nosotros hemos planteado, Vladimir? Porque aquí se están cruzando dos agendas. Se está cruzando la agenda política frente a una propuesta que recibe el rechazo de más del 90% de la población y una agenda social que cada día se agudiza más y se cruzan, que es la agenda del hambre, la falta de medicinas, el problema de la inseguridad, la decadencia de servicios, el caso del gas doméstico, pero especialmente el problema de la comida. Ahí está lo de las bolsas CLAP. Hagamos un análisis exhaustivo y sin complejo de eso que planteó el gobierno como una solución frente al problema de la escasez. Y después revisemos toda la política que ha venido accionando la Mesa de la Unidad, que creo que debe sostenerse, de presión necesaria de la calle para que eso sea una palanca que obligue al gobierno a rectificar. Pero lo que sucedió ahorita en Barquisimeto, donde un vasto sector de ciudadanos de clase muy humilde salen, Vladimir, bueno, hubo saqueos, etcétera, de manera anárquica, cosa que además es muy peligrosa, porque aquí también lo dijimos en tu programa. Esa agenda, ¿quién la controla? No la controla nadie. Porque hay gente que no está recibiendo la tal bolsa CLAC, hay sectores donde no llega, hay gente que tiene 2 meses y medio sin recibir los alimentos, el problema del salario es otro elemento también explosivo, la gente que trabaja 30 días pero le alcanza para comprar comida solo para una semana. Esas son realidades que están allí y esas agendas se cruzan. Por eso algunas veces ves que en una protesta pacífica, en un sector urbano de nuestras entidades, de repente ves a alguien por allá de repente cobrando peaje y a alguien de repente en una protesta, alguien de manera individual, bueno, además atracando, etcétera. Eso no tiene nada que ver con la protesta, la desnaturaliza. Pero todos esos elementos se cruzan y son muy peligrosos. Y si a eso sumamos, Vladimir, de que ya se está viendo como algo normal, asumir el tema de los muertos como algo normal, lo que es un contrasentido, porque eso no es otra cosa que la deshumanización del ser humano. Ya los heridos, los muertos, es algo normal. Eso tiene, Vladimir, que llamarnos poderosamente la atención y llamar a la reflexión al gobierno y a nosotros de que a la par de que tengamos la presión de calle, ¿por qué podemos descartar? ¿Por qué descartar la posibilidad de un entendimiento, de una negociación con el acompañamiento internacional y además con grupos de países amigos que estarían dispuestos también a acompañarnos en esa tarea? Me gustaría profundizar sobre ese tema de la negociación, pero hay un asunto y tiene que ver con la convocatoria de la constituyente. ¿Debe la oposición, es legítimo que la oposición haga lo que esté a su alcance para impedir esa constituyente? ¿Hasta dónde debe llegar la oposición en cuanto a tratar de impedir que se concrete, si ese es el caso? Bueno, Vladimir, por ejemplo, con los argumentos que nosotros hemos esbozado públicamente, la constituyente violenta la Constitución. Una cosa es la iniciativa y otra cosa es la convocatoria. El tema que Pero me refiero en la práctica. O sea, no, en la práctica, eso, Vladimir, nosotros estamos haciendo asambleas, etcétera, paradas cívicas. Hablaba Freddy Guevara en una nota que vi en una página
de huelga general. ¿Ustedes han discutido eso? Eso no es un tema que ha sido debatido a lo interno de la mesa de la Unidad Democrática. No es un tema que ha sido debatido. En su momento habrá que dar un debate ¿Tú estás de sobre acuerdo? la materia. Nosotros en el partido que hemos iniciado una discusión sobre el tema, hay muchas reservas sobre esta materia. Y creo que hay reservas también de otros sectores. Es un tema para el debate, para la revisión y posteriormente para la decisión. Pero lo que digo es que no puedes descartar las iniciativas generales, que todas a su vez convergen en un solo fin, en un solo objetivo. ¿Cómo podemos orientar en un proceso de concientización colectiva en la población, especialmente los sectores más pobres, Vladimir, para que entiendan que la constituyente no le va a resolver los problemas a Venezuela, que los va a agudizar, que no va a resolver los problemas de las distorsiones en la economía, de los desequilibrios sociales, que va a agudizar la confrontación política y que a la par de esa agenda de calle permanente y sostenible, bueno, no descartar la posibilidad de un entendimiento, una negociación, en fin, buscar soluciones concretas, inteligentes y racionales al problema del país. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con Henry Falcón, gobernador del estado Lara y además presidente del partido Avanzada Progresista. Así es. Usted está viendo Vladimir a la Una. Vladimir a la Una. Bueno, continuamos conversando con Henry Falcón, gobernador del estado Lara. Jesús Eduardo Jaime me dice por aquí, cada día se te pone el Ministerio de Información de la Presidencia más y más lejos. Muchacho. Oye, tú lo que estás pensando en puro cargo, siempre estás hablando de cargo y cosas de esas. Piensa en el país un poquito. Bueno, con respecto a este asunto de la constituyente y la estrategia de la oposición, si se instala la constituyente, ¿se cumplen esos objetivos? ¿Qué ocurre? Muchos factores en contra. ¿Es un Vladimir. punto de quiebre esa convocatoria Claro. para la oposición? Bueno, fíjate, yo a grandes rasgos, pero fíjate, la escalada de calle que hemos visto que ha tomado un ascenso en los últimos días con estas nuevas iniciativas y convocatorias, ¿no? Pero además del ascenso del ascenso de la escalada de calle, está también el tema de violación de derechos humanos. ¿Eh? Y allí no podemos, además de eso, bueno, lo que en sí es obvio, Vladimir, que es el desconocimiento real al texto de la Constitución actual. Una cosa que la materia que ha esbozado, que ha esgrimido el gobierno, puede ser tratada con otros mecanismos jurídicos que perfectamente se pueden alcanzar por la vía de los acuerdos. Las reformas, las enmiendas, las leyes especiales, las leyes orgánicas, etcétera. Pero además de eso, Vladimir, en todos estos escenarios, y con todo respeto lo digo, bueno, siempre será un actor fundamental nuestra Fuerza Armada Nacional, que deben observar, como en efecto seguro estoy que lo están observando, el descontento generalizado de la población, con el respeto que le profeso a nuestra Fuerza Armada Nacional. Y de allí que no se debe permitir que una minoría empañe la historia de una institución tan noble como nuestra Fuerza Armada Nacional. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de lo ocurrido con el presidente de la Asamblea Nacional y este coronel que luego fue condecorado? Un gran irrespeto, y un irrespeto quizás no al presidente en sí mismo, a la institución de la Asamblea Nacional, a la Constitución. Bueno, solamente hay que revisar cuál es la misión de ese cuerpo de seguridad en las instalaciones de la Asamblea Nacional. Léase la misión. Entonces, es parte, Vladimir, de esta situación de desorden generalizado en la que se encuentra el Estado, del descontrol político en el que se encuentra el Estado, producto del atrincheramiento ideológico en que nos hemos convertido desde todas las posiciones, pero especialmente el gobierno, que procura, sobre la base de ese atrincheramiento político, bueno, procura secuestrar todo por la vía del sectarismo, de la descalificación, y gana mucho, piensan ellos, que personajes como este coronel, lamentablemente, cosa
que nosotros rechazamos desde todo punto de vista. Yo no conozco al coronel, pero es un coronel de nuestras Fuerzas Armadas. Deja muy mal parada a la Fuerza Armada Nacional. Igual cuando tú ves un funcionario policial o un funcionario militar con un arma accionando en una manifestación, bueno, ¿quién queda mal? La Fuerza Armada Nacional. Por eso, esa minoría no puede de ninguna manera, y ahí tampoco podemos generalizar, no puede, Vladimir, desvirtuar la historia de esa institución armada que merece también todo nuestro reconocimiento, porque ahí hay gente, su gran mayoría es gente muy humilde, que también padece de las calamidades de esta crisis económica y social que vive el país, de manera que no podemos generalizar la Fuerza Armada, no, hay individualidades que deben ser, bueno, sometidos a la justicia cuando hay violaciones de derechos humanos o cuando se desconocen las previsiones establecidas en la ley. Por cierto, sobre este tema, el defensor del pueblo, Tarek William Saab, condenaba en estos días la forma como han sido tratados algunos detenidos, por ejemplo, que han sido arrastrados, estudiantes, maltratados, en fin. El defensor Tarek William Saab, ¿no? Bueno, fíjate, Me gustaría... el diputado Julio César Reyes, con un amigo de hace mucho tiempo, Wilmer Azuaje, diputado Wilmer Azuaje, entiendo, según las informaciones, bueno, que no hay nada que lo haya incriminado, no tiene nada por escrito, la familia, pero eso es un hecho muy grave. Está detenido en el SEBIN, entiendo, ¿no? Bueno, Tarek por lo que William, él mismo ha divulgado por allí. En el SEBIN, fíjate, Tarek, que conocimos nosotros, Vladimir, desde hace muchos años, y que además Tarek siempre ha sido, fue, ojalá y no esté tomando otro camino, un defensor de los derechos humanos. Desde aquí le decimos a Tarek, pues ahí hay un caso, para que Tarek dé una demostración de compromiso con los derechos humanos, de verdad. Y así, bueno, Goicoechea, pues. Y muchos otros detenidos, muchos. Ese pudiera ser un buen gesto del gobierno, un buen gesto del gobierno, un primer gesto del gobierno en esto de buscar entendernos, que considero que es hoy más que nunca necesario negociar, no es claudicar. Y una cosa es la negociación con el acompañamiento diverso del pensamiento político latinoamericano con grupos de países amigos, donde pudiera estar Uruguay, Paraguay, Chile, El Salvador, Bolivia, etcétera, incluso China y Canadá, y además la ONU, la OEA, la UNASUR, el Vaticano, en un encuentro que sea, además, concreto, eficaz, productivo, o sea, con resultados. Ahora, ¿tú has visto en la conducta del gobierno alguna señal que te indique, Henry, voluntad para ir a ese proceso de negociación? Ahí hay dos tendencias, Vladimir. ¿Cuáles son hay esas una tendencia ganada a una negociación, y seguramente al cabo habrá otra tendencia ganada a la radicalización. ¿Qué deja la radicalización? ¿Quién encarna cada tendencia? Las hay, simplemente las hay, sin yo tener que poner nombres acá, porque no se trata tampoco de generar más contradicciones y señalamientos a nadie, pero las hay. Hay una tendencia mayoritaria que entiende que el camino es equivocado, que ese camino nos va a llevar a una guerra fratricida entre nosotros mismos. Y yo creo que es responsable desde donde tú estés, Vladimir, y en eso uno tiene que ser coherente. ¿Cuántas cosas no se han dicho de mí? ¿Tú recuerdas cuando aquel diálogo en Miraflores que dijimos, Vladimir, o dialogamos o nos matamos, nos estamos matando? Pero en una oportunidad también dijimos, queridos amigos, la crisis social que algunas veces alimentamos por falta de políticas acertadas que puedan atender los grandes desequilibrios de la economía y donde debe contribuir el sector privado nacional junto al propio gobierno, y donde puede también ser materia de encuentro en una negociación la oposición venezolana, Vladimir, bueno, puede dar lugar a esto que estamos viendo, que una manifestación que comience en la calle, pase por un supermercado y cuando no consiga comida en el supermercado termine en la sala de la casa. Vean ustedes lo que está sucediendo en las urbanizaciones. Hay urbanizaciones que tienen, Vladimir, Julio, ¿cómo es que llaman esto? Las trincheras, barricadas, protegiendo ya las urbanizaciones, porque hemos visto urbanizaciones incluso con gente en los techos de las viviendas para proteger su urbanización. ¿En qué está? ¿A qué estamos llegando? ¿Queremos jugar a un baño de sangre en el país? Nadie va a levantar su voz para decir, basta, dejemos los complejos de lado.
asumamos una responsabilidad frente al país, pero también frente a la historia y las generaciones futuras. ¿Qué está sucediendo con nuestros muchachos? Se están yendo a buscar Ahora, futuro Henry, en ¿quién otras está generando latitudes. violencia, gobierno u oposición? Bueno, Vladimir, yo creo que la violencia incluso la alimenta el gobierno, porque cuando tú ves una manifestación y la reprimes, entonces tú convocas a la contraofensiva de los mismos muchachos que están manifestando legítimamente, y de allí entonces la escalada violenta. Eso ha sucedido, hay sitios, fíjate, yo una vez le decía a un comandante de un cuerpo de seguridad, cuando fueron precisamente a intervenir la policía de Lara, que por cierto, en mis años de gobernador no hemos tenido una sola denuncia de violación de derechos humanos, Vladimir. Una sola. Y la gente sabe que el cuerpo de policía de Lara servía más bien como un ente de mediación, ¿ve? En la ayuda necesaria de buscar puntos de equilibrio para resolver. Vamos a la pausa. Antes de la pausa leo este tuit que envía Vero, @VeroHerrera09. Aprovecha y denuncia que en Barquisimeto y Cabudare la Guardia Nacional, Policía y colectivos no nos han dejado hacer trancazos, represión y amenazas desde temprano. Vamos a la pausa y ya venimos. Vamos a la pausa y ya venimos. Bueno, continuamos con el gobernador del estado Lara, Henry Falcón. Aquí hay varios tuits. Uno de ellos de Douglas Pérez que dice: Vladimir, pregúntale al gobernador cuál es el futuro político de él una vez instalada la Asamblea Nacional Constituyente, lógicamente hablando. La primera pregunta. Y por aquí dice Rona Risque, la periodista Rona Risque: colectivos dispararon, atacaron con cohetones y destrozaron puertas de vidrio el Hospital de Clínicas Caracas. Y muestra una imagen. Eso pareciera ser una práctica. La primera pregunta no tiene... Pero fíjate, la segunda, Vladimir, eso ocurrió en Barquisimeto, en la clínica Costortín. Esos grupos se metieron con armas y tal y amenazaron. A mí me parece que eso es muy delicado. O sea, lo que estamos planteando es un poco lo que decíamos, Vladimir, en el segmento anterior. O sea, cómo violencia llama violencia. Si tú reprimes, vas a recibir de este lado la contraofensiva y de allí la escalada, que es un poco lo que está sucediendo. Hay espacios, ahora me informan que Barquisimeto, bueno, prácticamente hay en algunos sitios militarizada, para que no se produzca la tranca o el cumplimiento de una agenda política que ha sido en algunos casos muy cívica, que algunas veces se ve lamentablemente penetrada, infiltrada por el vandalismo y atacada por el paramilitarismo, pero en la mayoría de los casos, Vladimir, llegó un momento en que una tranca que comienza a las 12 y termina a las 4, a las 12 y a las 4 está... Ahora, ¿cómo puedes tú poner orden en el estado de Lara, por ejemplo, si la policía está intervenida? ¿Cuál es tu nivel de incidencia en la gestión de la policía hoy? Es muy reducido. Ninguno. Ninguno. La policía está intervenida. No tenemos en lo absoluto nada que ver con las condiciones operativas del cuerpo de policía del estado Lara. Nada, Vladimir. Y es lo mismo que sucede en Miranda también, en el gobierno de Miranda. Y en la misma medida en que va pasando el tiempo, entonces se van reduciendo también los espacios. Ahora, donde no se actúa, donde el gobierno debería tener mayor incidencia en todo este esquema de colapso social que comienza a mostrarnos también unas circunstancias bastante delicadas, que era lo que te decía, donde se cruza la agenda social con la agenda política. Fíjate lo que está sucediendo, por ejemplo, en el caso de los semáforos. Está sucediendo en Caracas, está sucediendo en Barquisimeto, en Valencia. Bueno, prácticamente familias. Tú sabes lo que es una familia completa. Tú ves algunas veces niños de 4, de 3, de 5, de 6 años, y por allá la mamá, madres con niños en los brazos, saliendo a buscar el sustento del día. Frente a la situación de hambre que se vive en el país. Esa debería ser la prioridad de nosotros los políticos, esa debería ser la prioridad del gobierno. El hambre, la gente que se muere por falta de medicamentos, eso está sucediendo, por Dios. El problema del gas es terrible. ¿Tú estás de acuerdo con el aumento del salario mínimo que ha decretado el gobierno? Es que el salario mínimo debería, frente a una creciente inflación que ya acumula casi que el 1000%, y tú me aumentas un 50% y un desfase allí que no tiene ningún sentido. Ahora, el salario para poder accesar a la canasta alimentaria debería ser de 1.000 millones, de 1 millón aproximadamente el salario. Pero ese salario
tiene que ser materia de debate, de consulta con las fuerzas productivas del país y también con nosotros los actores de las administraciones regionales. Douglas Pérez pregunta por aquí, Henry, corto y claro, la constituyente va, ahora una vez instalada se acabó la marchadera, ¿qué harán los políticos? Bueno, ese es un escenario, El otro escenario, y hay que decirlo con toda claridad, Vladimir, es un reventón social en este país. Y el otro escenario es una gran confrontación. Nadie quiere esos escenarios. De allí la necesidad de una rectificación a tiempo y de la posibilidad de una negociación que nos permita habilitar la política. Y la política también es negociación a tiempo, civilizada, para evitar escenarios de confrontación. Chari Alviares, nunca me das follow back. Eso debe ser conmigo, no contigo. Bueno, otros comentarios por aquí en el Twitter. Saludos, Chari. El oeste, aquí dice, ¿no? Pero no pueden trancar calles, dice Joan Zambrano. El pueblo tiene derecho al libre tránsito. ¿Cómo se resuelve ese conflicto entre el derecho de un ciudadano a caminar y el de ciudadanos que tienen derecho a protestar también? También la protesta debe tener dirección y conducción. Porque la protesta en la anarquía, lejos de sumar, resta. Ahora, ello va a depender en mucho no solamente de la conducción que se dé desde las estructuras políticas que convocan la protesta, en este caso de la Mesa de la Unidad Democrática. Yo lo planteé la semana antepasada en la reunión de la mesa. O sea, la conducción, la dirección y el liderazgo en la protesta, para que no hayan agendas particulares, lo que conocemos, lo que algunas veces decimos nosotros, el dibujo libre. Entonces, lejos de sumar, lo que hacen es que restan. Pero también allí, Vladimir, debe haber un acompañamiento efectivo y eficaz de los cuerpos de seguridad y no por el contrario la represión. Porque si no se ha instalado ni siquiera una barricada en un sector donde lo consiente la mayoría de la población de esa urbanización y no se han comenzado a instalar cuando ya tienes la represión, entonces allí comienzan a conjugarse otros elementos que lejos de contribuir en la protesta la desnaturalizan. Y de allí vienen entonces los episodios violentos que son los que generan heridos y muertos. Oscar Pirela, entonces si la fiscal, la Asamblea Nacional no puede sacar a esos magistrados express, ¿quién lo hará y podrá? La Fuerza Armada Nacional, el pueblo, ¿quién? Bueno, de allí el cambio que está demandando la población. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, dicen. Entonces nosotros debemos afianzar la lucha en el consentimiento, pero también en el conocimiento y en el compromiso de lo que queremos a futuro. JGDM, José de Tinaco, dice, si las marchas son pacíficas, ¿por qué queman mercades, hospitales, autobuses, instituciones del Estado? Esas son las agendas cruzadas y las desviaciones que desnaturalizan, como dije, y terminan grupos vandálicos fuera del espíritu y propósito de la manifestación, haciendo cosas que no están ajustadas a la realidad y el espíritu que se plantea con las mismas. Diputado Wilmer Azuaje lleva ya 9 días en huelga de hambre para exigir sus derechos constitucionales y humanos tras 73 días secuestrado y torturado por el SEBIN, dice aquí. Y no solamente Wilmer, mira, Vladimir, el caso de Antonio Ledesma, por ejemplo. Ahí está Antonio Ledesma, silenciado desde cuánto tiempo. ¿Y cuáles son las razones para tener a Antonio Ledesma confinado y además limitado en el ejercicio de sus derechos políticos? Y así como él, ¿cuántos otros? Por eso es que ese es otro tema, no solamente el tema de la reinstitucionalización, el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, el canal humanitario, pero más que el canal humanitario, las políticas efectivas y eficaces para poder corregir las grandes distorsiones de la economía y así poder atender los desequilibrios en lo social. El asunto de los privados de libertad, presos de conciencia, todo eso es materia para una agenda que, repito, debería tener el acompañamiento de esos países donde hay visiones políticas distintas, pero además de instituciones de rango institucional, como es el Vaticano, la ONU, la OEA y la propia UNASUR. Ahí hay un espacio para el abordaje, cosa que nosotros, yo lo digo sin ningún complejo. ¿Tú le tienes confianza a Rodríguez Zapatero? Yo creo que todo aquel que tenga un mínimo de tiempo para dedicarle a la resolución del conflicto de Venezuela es necesario, sin entrar en la descalificación a priori de alguien. Porque esa es una de las cosas que limita a mucha gente. Hay gente que no hablan de la negociación adentro,
Y estamos de acuerdo con la negociación y lo dicen a lo interno, pero le tienen miedo al Twitter. ¿En la MUD pasa eso? Bueno, yo lo digo de manera muy general, no voy a puntualizar en lo absoluto, lo digo incluso en las propias reuniones de nosotros, en el ámbito de la gobernación, que es una estructura de ámbito local. Ahora, en el ámbito de la MUD hay gente que está de acuerdo a lo interno Sin con la duda, negociación y sí. afuera no lo dicen. Sí, no, yo creo que nosotros siempre hemos planteado esa posibilidad, incluso lo establece el documento. El documento que se leyó ayer establece esa posibilidad, pero de un diálogo serio, de un diálogo eficaz, concreto, más que diálogo, una verdadera negociación para poder generar un acuerdo de gobernabilidad en el país. Que no sea, porque lamentablemente el problema de lo que ocurre hoy con la posibilidad de negociación es la desconfianza que dinamitó el gobierno en el incumplimiento del pasado de las mesas que hubo para esas negociaciones efectivas. O sea, ahí está un camino que tú puedes mantener la calle, la presión internacional, puedes ejercer presión desde la Asamblea Nacional, como dijimos nosotros anteriormente cuando el referéndum, si vas a abordar el camino de la consulta referendaria, ¿por qué no hacer lo propio con las elecciones regionales en aquel momento? Y eso no excluía la posibilidad de la presión de calle e incluso del acompañamiento internacional. Aquí dice Raúl Jiménez, y con esto vamos a la pausa para que lo responda. ¿Cómo no? Se asoma una guerra civil, ¿qué piensa hacer Henry? Dios nos libre, pero vamos a escuchar qué dice el gobernador Falcón al regreso. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la una. Hay un mensaje que me envían por acá también que dice: Vladimir, perdona, el tubazo es que el defensor del pueblo confesó que la fiscal ni la secretaria firmaron el 16 de diciembre de 2015. Entonces, ¿por qué el defensor en vivo envió esas actas sin esas firmas a la Asamblea Nacional, la cual nombró a los magistrados el 23 de diciembre? O sea, que fueron elegidos mal. Comentario por aquí. Bueno, ya iremos viendo cómo se desentraña todo esto, ¿no? Vamos a ver qué dice la fiscal del Ministerio Público. Ahora, Henry, dos temas. Uno, ¿qué hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Preguntaba un televidente si en Venezuela viene una guerra civil, como él lo avisora, cosa que ojalá no ocurra, hay que hacer todo para impedirlo, ¿no? Todo lo que tenga que hacer Vladimir para que eso no ocurra. Y de allí que todo esto que hemos venido diciendo, como seguro estoy, no solamente nosotros. Por ejemplo, tú conoces muy bien a Irán Gaviria. ¿Cómo no? Que absolutamente convencido en esto, nuestra organización política, su partido político Puente y otras organizaciones políticas y sociales del país, pero también muchos países, especialistas, que creo que habría que en este tema una institución que reconocemos acá en Venezuela, Pedro Ninken, consultemos a Pedro, que tiene una vasta experiencia sobre estos temas de negociación, pero también de conflictos. ¿Por qué no revisamos esas experiencias? El caso Colombia. Colombia hoy está terminando donde debió comenzar. Decía un artículo de tu hermano Mario Villegas, que además es mi buen amigo y compañero. También es amigo mío. Bueno, 99.900 faltan. Estamos llegando a 100. Vamos a llegar a los 100.000. Caso El Salvador, 100.000 muertos, para entender que una realidad como esta nos puede sobrepasar al control del gobierno y de las fuerzas del orden público en el país. Vladimir, o sea, yo digo que solamente hagamos una reflexión que nos invite a la rectificación. Recientemente hubo una manifestación de fe hermosísima, como las que realizamos todos los años en Barquisimeto con nuestra madre, la Divina Pastora. Salimos a caminar y fuimos miles, en una oración, encontrados todos en la palabra de Dios. Y por eso tú me decías ahorita. Bueno, por aquí te preguntaban si tú creías en Dios. Bueno. Pero absolutamente, lo que no podemos es pedir permanentemente que Dios nos ayude si no somos capaces nosotros de ayudar a Dios. Tenemos que poner un poquito de nosotros. ¿Qué te gusta más de la frase, a Dios rogando o con el mazo dando? Me gusta, Vladimir, pedir a Dios, orar a Dios y con hechos concretos demostrar que somos cristianos y católicos. En Lara, por ejemplo, hay una experiencia espectacular. El CEPAS, Consejo de Estado por la Paz,
Y está funcionando en este momento. Pero de manera extraordinaria y con resultados concretos. Una experiencia... ¿Qué ha hecho para impedir la violencia allá en Lara? Mira, ha intermediado y goza del respeto tanto de los manifestantes como de los cuerpos de seguridad. Ha evitado que hayan más heridos y más muertos en Lara. Lo ha evitado el CEPAS. Ha intermediado junto a la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, grupos de abogados atiende a las víctimas, a los familiares de los caídos, a los heridos, a los detenidos, etcétera. Esa es una experiencia para revisar. Lo preside la doctora Nelly Cuenca de Ramírez. ¿Hay persecución en Lara de civiles chavistas contra civiles antichavistas y de civiles antichavistas contra civiles chavistas? ¿Eso existe en Lara? Una cosa peligrosísima. ¿Existe? Existe. ¿De ambos lados? Claro, y tú te pones, yo no sé si, pero son en las redes, aparece, por ejemplo, en el municipio tal, identifícalo, en las redes sociales. Aquí están, dicen ellos, los terroristas. Y después por otro lado sale, y aquí aparecen los paramilitares. ¿A qué nos convoca esto? A un enfrentamiento entre nosotros mismos. No vamos a poder entender que esa realidad en la práctica prácticamente nos puede llevar por delante a todos. Y entonces allí el peligro es que termine esa agenda particular de pequeños grupos, bueno, pasando por encima de los partidos, incluso del control del gobierno. Ese es el peligro. Aquí tenemos un mensaje que nos envía Víctor Moreno del Estado Bolívar. Víctor Moreno, bueno, fue candidato a la gobernación, fue diputado de la causa R, estuvimos juntos en el viejo Congreso. Te molesto, ya que hay un amigo periodista, Juan Carlos Urbina, es padre de uno de los muchachos que enviaron presos para El Dorado, estudiantes que fueron enviados, muchachos de 19 años, y hoy los tienen en la comandancia de Guayparo, en condiciones no adecuadas. Me pidió que, bueno, que hiciéramos algo con respecto a este caso, que lo denunciáramos, ¿no? La situación de estudiantes que estuvieron unos días en El Dorado, imagínate, los llevaron al Dorado y luego, bueno, están en un lugar donde hay también delincuentes, incluso de acuerdo a lo que han denunciado, son estudiantes que están presos allí. Mira, otro caso, Vladimir, además de los muchachos, que hay que reconocer que nuestra juventud ha sido motivo de inspiración por su arrojo, por su valentía y además por su compromiso por el país. Ahora, otro caso que habría que poner allí también, bueno, nadie habla ahorita de muchos que están allí en la cárcel simplemente porque han expresado su visión contraria al gobierno. Caso Baduel, pues. Nadie habla de Baduel. Y así como Baduel, ¿cuántos otros? ¿Qué está ocurriendo, querido hermano, con nuestros jóvenes cuando cruzan la frontera a buscar oportunidades en otras latitudes? Ahí estás matando una esperanza. Y los que no se van, entonces tenemos que enterrarlos. Y los que no entierras, muchos de ellos mueren de hambre y se les acorta la vida en un mundo que lo que les presenta es el desafío de la violencia. Entonces, esa es materia para que los políticos reflexionemos, porque la política no podemos concebirla como la concebieron otros. Son nuevos tiempos, nuevos momentos, nuevas responsabilidades, nuevos desafíos, pero también nuevos impulsos. En el nombre de Dios. Ya terminando, ¿tú tienes algún vínculo con el llamado chavismo disidente? No, en lo absoluto, pero no tengo complejos para conversar con quien sea en función de la paz de mi país. Incluso con Nicolás Maduro. Con quien sea, en el marco, yo formo parte de una coalición de partidos en la Mesa de la Unidad Democrática. Si eso lo aprobara en la Mesa de la Unidad Democrática, no tendría ningún complejo. Muchas gracias. Gracias, Falcón, gobernador de Estado Lara. Vladimir. Gracias a ustedes, queridos amigos, por habernos acompañado y bueno, nos vemos mañana en Vladimir a la 1 por Globovisión.